El dinero viejo no sobrevive por accidente, sobrevive porque las reglas fueron hechas para protegerlo. Imperios enteros pueden pasar de generación en generación sin pagar el precio que paga cualquier familia común. Pero algunas fortunas siguen creciendo incluso después de que sus dueños desaparecen. Propiedad privada de Mars Incorporated. Forrest Mars Sr. no levantó Mars para recibir aplausos, la levantó para que nadie pudiera alcanzarla. Desde McLean, Virginia, la familia Mars todavía controla Mars Incorporated, el negocio de dulces que empezó Franklin Clarence Mars y que Forrest convirtió en un imperio alimentario mundial. Lo ves todos los días, aunque casi nunca pienses en quién está detrás. M&M's, Snickers, Milky Way, Twix, Pedigree, Whiskas y Royal Canin. Pasillos enteros de chocolates, cadenas de suministro para comida de mascotas, una sola maquinaria privada moviéndose en silencio. Forbes calculó la fortuna familiar en unos 129,000 millones de dólares en 2026. Pero la verdadera demostración de poder está en lo que no aparece ante tus ojos. Sin acciones cotizando en bolsa, sin fondos activistas entrando por la fuerza, sin confesiones trimestrales ante analistas, sin un comprador hostil rondando la puerta. El control se conserva rechazando la invitación del mercado. Después, la privacidad se convierte en el producto. El reino turístico de Biltmore Estate. En 1930, mientras la propiedad privada mantenía a los curiosos al otro lado de la entrada, Biltmore descubrió cómo cobrarles por cruzarla. George Washington Vanderbilt II levantó aquella mansión en Nashville, Carolina del Norte. Las obras empezaron en 1889 y las puertas se abrieron en 1895. Era una casa descomunal, con unas 250 habitaciones, rodeada por una finca que llegó a abarcar cerca de 125,000 acres. Desde el aire, aquel dominio parecía tragarse el valle, entre bosques y montañas de Blue Ridge. Pero con el tiempo, buena parte de esas tierras se vendió, y una porción enorme terminó ayudando a formar el Bosque Nacional Pisgah. La diferencia es que Biltmore no siguió el mismo declive que arrastró a gran parte de los Vanderbilt. Esta rama encontró otra salida. Convirtió la exhibición aristocrática en patrimonio con entrada pagada. Bajo los descendientes de Cornelia Vanderbilt, la finca se transformó en una casa histórica privada abierta a visitantes, con recorridos por sus salones, su gran escalera, su comedor de banquetes, sus muros de piedra y sus jardines arbolados. Después llegaron la bodega, el hotel, los eventos y la marca. Heredas el exceso, lo envuelves en nostalgia y haces que el público financie la conservación. Después, la tierra deja de ser paisaje y se convierte en escudo. Escudo del fideicomiso Grosvenor Estate. El 9 de agosto de 2016, Gerald Cavendish Grosvenor, sexto duque de Westminster, fallece, y la factura que cualquiera esperaría ver parece demoledora. 40% por encima del mínimo exento, aplicado a una fortuna que la prensa calculaba cerca de los 9,000 millones de libras. Pero la jugada había empezado en 1677. Un acuerdo matrimonial entre Sir Thomas Grosvenor y Mary Davis se convierte en suelo londinense. Ese suelo acaba transformado en Mayfair, en Belgravia, en terrazas georgianas, plazas ajardinadas privadas y mansiones blancas detrás de puertas cerradas. Y una finca familiar, con Eaton Hall en Cheshire como símbolo visible, termina convertida en Grosvenor Group, uno de los grandes imperios de propietarios urbanos de Gran Bretaña. Después dejas de parecer el dueño. El título legal queda en manos de fideicomisarios dentro de trusts residentes en el Reino Unido. Los Grosvenor actuales y los que vendrán conservan el beneficio. Hugh hereda el título con 25 años. HMRC recibe los documentos en su sede de 100 Parliament Street. Así es como la tierra se convierte en dinastía. Gratz de la familia Walton reducidos a cero. 253,000 millones de dólares en 2 años. Eso puede provocar una subida de las acciones de Walmart cuando el control ya está encerrado en vehículos familiares como Walton Enterprises LLC y Walton Family Holdings Trust. Ahora entra el arma más silenciosa, el GRAT llevado a cero. Colocas acciones con alto potencial de crecimiento dentro de un fideicomiso. Ese fideicomiso te devuelve el valor mediante anualidades calculadas con la tasa del IRS. Si la acción supera esa previsión, tus herederos se quedan con la diferencia pagando poco o nada en impuestos sobre donaciones. Ese es el truco. El código fiscal valora el futuro de una manera. Walmart lo valora de otra. En salas de juntas, despachos de abogados patrimoniales y oficinas de asesores, la jugada parece limpia sobre una calculadora. En los tribunales sucesorios y frente a las cámaras de seguridad de una caja bancaria, parece algo mucho más grande. ProPublica informó que Audrey Walton utilizó una estrategia de fideicomiso que llevó la evasión del impuesto sucesorio hasta el límite. Mientras los carteles de las tiendas, los centros de distribución y las pantallas del mercado seguían subiendo, los votos permanecían concentrados, la ganancia seguía avanzando, y el IRS se quedaba mirando las matemáticas de ayer.
El imperio alimentario privado de Cargill-Macmillan. Si la última dinastía se escondía detrás de la cultura, Cargill se esconde dentro de la cena. William Wallace Cargill la inició en Iowa en 1865 como un negocio de almacenamiento de grano. Desde allí, la familia la conservó durante generaciones, entre matrimonios Cargill y Macmillan, anillos heredados, pasillos de antiguas propiedades familiares y traspasos de fortuna casi invisibles. Hoy, alrededor de 100 miembros de la familia controlan una de las mayores empresas privadas de Estados Unidos, vinculada a Minnetonka, Minnesota. Su maquinaria se extiende por el comercio de cereales, el alimento para animales, la carne, el transporte marítimo, los ingredientes alimentarios y los servicios financieros. Sus barcos cargan grano en terminales portuarias. Sus hilos industriales se conectan con vías férreas. Sus operaciones atraviesan terminales de exportación de Estados Unidos y, según se ha informado, manejan aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones estadounidenses de grano. Eso no es una empresa familiar, es infraestructura con apellido. Al estar en manos privadas no cotiza en bolsa, revela menos por obligación y tiene más margen para mover capital antes de que los de fuera entiendan el mapa. Tras puertas cerradas, en salas de juntas donde los ejecutivos deciden en privado, el dinero cambia de dirección mucho antes de que una despensa vacía explique por qué. Bloomberg informó de un dividendo récord de $1.500 millones después de que las ganancias subieran un 44%. No eres dueño de la despensa, eres dueño del camino que lleva hasta ella. La maquinaria antiimpuestos de la dinastía Mellon. Andrew Mellon conocía el truco desde los dos lados de la mesa. Primero se levanta la fortuna, después se construye la caja fuerte. De 1921 a 1932 dirigió el Tesoro de Estados Unidos, mientras el patrimonio familiar descansaba sobre la banca, el aluminio, el petróleo, el carbón y las finanzas industriales. En los años 20, entre acero, minas y fábricas, la máquina Mellon no solo acumulaba riqueza, la blindaba. Ese sistema funcionaba a través de fideicomisos, fundaciones e instituciones, convirtiendo dinero privado en control dinástico. También compraba prestigio. El dinero Mellon ayudó a levantar la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., donde una fortuna industrial se transformó en virtud cívica tallada en mármol. Décadas después, ProPublica documentó cómo sus descendientes usaban fideicomisos y vehículos benéficos para proteger patrimonio frente a los impuestos sucesorios. Oficinas de gestión patrimonial, reuniones de planificación hereditaria, mansiones de vieja fortuna y cenas de donantes políticos formaban parte del mismo paisaje. Para 2020, el heredero Timothy Mellon había entregado $60 millones a grupos que respaldaban a Donald Trump y a los republicanos. Proteges la riqueza heredada, luego financias la política que la protege. Guerra del fideicomiso de la familia Pritzker. En 2002, Liesl Pritzker Simmons arrastra la maquinaria familiar ante un juez. Demanda a su padre y a sus primos mayores, asegurando que salió dinero de sus fideicomisos. Su hermano Matthew queda atrapado en la disputa. Y entonces, por primera vez, la arquitectura queda a la vista. La fortuna había empezado en 1957, cuando los Pritzker compraron el Hyatt House, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. A.N. Pritzker y sus hijos convirtieron aquel hotel en un imperio privado. Después, hacia finales del siglo XX, ocultaron la riqueza dentro de una red inmensa de fideicomisos familiares. Así se protege una dinastía. Se divide la propiedad, se blinda el control, y se convierte a los herederos en ricos sobre el papel, pero débiles en la práctica. Entonces Liesl hace estallar los documentos. La familia avanza hacia el reparto de la fortuna y el sistema de control empieza a separar a sus propios dueños. El secuestro de Getty y el imperio fiduciario. La oreja llega antes que el dinero. En 1973, John Paul Getty III es secuestrado en Italia y el rescate asciende a millones. J. Paul Getty tiene la fortuna, pero también tiene el sistema. El petróleo levantó el imperio. Getty Oil convirtió el apellido en una marca. Pero los fideicomisos y las asignaciones deciden quién puede tocar el dinero. Así que una crisis familiar se estrella contra un muro privado. Getty se niega a pagar el rescate completo hasta que los secuestradores le cortan la oreja a su nieto. Entonces el dinero empieza a moverse. Y aún así, según se informó, presta una parte a su propio hijo con intereses. Getty fallece el 6 de junio de 1976. Su patrimonio financia el J. Paul Getty Trust. El trauma se convierte en procedencia. El rescate se financia. El nombre termina colgado en mármol. Lavado del nombre del Museo Sackler. Primero pones el apellido en mármol, después llegan a citaciones judiciales. Los Sackler eran dueños de Purdue Pharma, la compañía detrás de OxyContin, aprobado por la FDA en 1995. Con el tiempo, el marketing de Purdue quedó en el centro de demandas relacionadas con la crisis de los opioides, entre salas de juicio, mesas de pruebas y pasillos vacíos de tribunales. Así que antes de que llegara la factura, se construyó otra identidad.
Miembros de la familia Sackler donaron cientos de millones a museos y universidades, comprando distancia reputacional y legitimidad institucional. Su nombre apareció en muros de donantes, recepciones de gala y fachadas de prestigio, en el Metropolitan Museum of Art, en el Louvre, en Tate, en el Guggenheim, en Harvard. Pero luego Nan Goldin y PAIN apuntaron directamente contra esas mismas máquinas de prestigio. Organizaron protestas dentro de museos, con frascos de recetas esparcidos por el suelo, para obligar a mirar de frente lo que había quedado fuera del mármol. En los años 2020, los museos empezaron a retirar el nombre, letras arrancadas de las paredes, placas desmontadas, salas que de pronto quedaban en silencio. Ese es el truco al revés. La placa deja de ser un homenaje y se convierte en prueba. Maxwell Laog Red Offshore, 5 de noviembre de 1991. Robert Maxwell, magnate británico de los medios y padre de Ghislaine Maxwell, desaparece de su yate frente a las Islas Canarias. Entonces aparecen los libros contables. Los investigadores encuentran un agujero enorme en los fondos de pensiones de sus empresas, y el imperio deja de parecer un negocio de medios. Empieza a parecer una maquinaria de extracción. Décadas después, OCCRP y el Miami Herald revisan archivos filtrados de la OG, un fideicomiso offshore de Jersey. Los nombres apuntan a miembros de la familia Maxwell y a sus socios. Las herramientas son sociedades offshore, trusts, acuerdos bursátiles secretos, pagos en el extranjero y estructuras vinculadas a empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. El objetivo es sencillo: hacer que los acreedores persigan sombras, hacer que los investigadores sigan papeles de un país a otro. Cuando tu reputación se hunde, la estructura sobrevive. Ese es el truco. Caso de abuso de tutela de Brooke Astor. Su fortuna no necesitó una toma hostil, solo necesitó acceso. Brooke Astor había entrado por matrimonio en una maquinaria levantada por John Jacob Astor, primero con el comercio de pieles y después con los bienes raíces de Nueva York. Como viuda de Vincent Astor, se convirtió en el rostro público de la vieja aristocracia neoyorquina y de su obligación moral de dar, entregando más de $200 millones a través de la Fundación Vincent Astor. Pero la edad cambió el campo de batalla. En 2004, su hijo Anthony Marshall obtuvo un poder legal para actuar en su nombre. A partir de ahí, el patrimonio empezó a moverse detrás de puertas cerradas. Su testamento fue modificado. Su cuidado quedó bajo sospecha. Algunos informes describieron a Brooke durmiendo en un sofá descuidado, empapado de orina, mientras la fortuna giraba a su alrededor. Astor falleció el 13 de agosto de 2007, a los 105 años. En 2009, Marshall fue declarado culpable de hurto mayor y conspiración. No hacen falta cuentas en paraísos fiscales cuando controlas a las enfermeras, al notario y la habitación. Fideicomisos dinásticos de South Dakota. En Dakota del Sur, los grandes patrimonios aprendieron un truco moderno. No hace falta llevar un apellido famoso. Basta con tener el fideicomiso correcto. Junto con Nevada, Delaware y Alaska, el estado se convirtió en una fortaleza para fideicomisos dinásticos, planificación de transferencias que saltan generaciones y fideicomisos de otorgante. Entras a una cámara bancaria, firmas en la mesa de un despacho legal, y lo que parecía una decisión familiar empieza a moverse por una arquitectura jurídica casi invisible. Los activos se colocan una vez y desde ahí se proyectan más allá de los hijos. Van hacia los nietos, los bisnietos y descendientes que todavía ni siquiera han nacido. Como una cuna vacía esperando en sombras, el patrimonio ya tiene destinatarios antes de que exista la familia que lo recibirá. La lógica es sencilla: reducir impuestos sucesorios, reducir impuestos por salto generacional, evitar que la factura fiscal aparezca cada vez que alguien fallece. Mientras el edificio del Capitolio Estatal sigue de pie y las oficinas tributarias del juzgado permanecen cerradas, la maquinaria privada continúa funcionando en bibliotecas jurídicas, despachos y rascacielos financieros iluminados de noche. David Gamage, Brian Gale y sus coautores estimaron que al menos $4,1 billones están colocados en fideicomisos que deberían enfrentar impuestos por transferencia de riqueza, pero que en la práctica quedan fuera de los impuestos de transferencia existentes. Lo construyes, lo entierras bajo capas de ley, y los ricos que ya no están siguen votando con su capital.